Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora. Gracias por estar ahí acompañándonos todos los días. Les presento una vez más la palabra de Dios del misal de la Iglesia Católica de este día. Así es que ojalá ustedes hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, porque la palabra de Dios es justa y ayuda al que la necesita y al que invoca al Señor. Oiga, ayer yo me estoy viendo la serie bíblica de los Reyes y le quiero contar que ayer vi el episodio más triste que había visto, y es cómo muere el rey Saúl. Mire lo que es la historia. El rey Saúl desobedece a Dios y por su desobediencia Dios le retira su ayuda. Y al final hay una batalla terrible contra los filisteos y Saúl se va a la batalla, pero espera que Dios lo ilumine y lo guíe, pero no escucha la voz de Dios, ni le habla en sueños, ni le habla a través de profecías, no le habla nada. Entonces él en su desespero va y consulta a una hechicera. Y la hechicera le dice que Dios sí le retiró el favor. Entonces él invoca al espíritu de Samuel y Samuel aparece. Y Samuel le dice: ¿por qué me perturbas mi sueño? ¿Por qué me invocas? Y es que quiero, Saúl, que me ayudes. ¿Qué debo hacer si ya Dios me retiró su ayuda? Y Samuel le dice: Saúl, pues si Dios te retiró la ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada, ya Dios te retiró la ayuda. Por lo tanto, tú vas a perecer en esa batalla junto con todos tus hijos y toda tu familia. Y luego presentan las escenas de esa batalla tan terrible donde los filisteos matan prácticamente a todos los israelitas que están en la batalla, y por último cogen a los hijos y los matan también, y Saúl se entierra la espada que él tiene, se la entierra para que no lo cojan vivo, y matan a sus hijos. Los tres hijos y él quedan ahí muerticos. Es una historia muy triste de ver cómo la muerte de Saúl fue tan triste, porque a pesar de todo es el ungido de Dios. Y eso fue muy triste, lo que yo le estoy relatando. Y luego lo comparaba con la Biblia a ver si eso fue verdad, y resulta que todo eso está escrito en la Biblia, tal y cual como lo están narrando en la película. Impresionante. Si alguien quiere preguntarme dónde está esa serie, yo le digo: vamos a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles 1. Hechos de los Apóstoles 1, del 1 al 11. Volvimos al principio, vea pues. A la vista de ellos fue elevado al cielo. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios,
Te alabamos a ti, Señor Jesús. Ya entendí. Ya entendí por qué sí es continuación. Y es que durante estos días hemos estado leyendo el pasaje bíblico donde Jesús les ha dicho a ellos antes de morir que Él se iba a ir y que a los discípulos les convendría que Él se fuera porque el Padre les iba a mandar el Paráclito, el Espíritu Santo, que los iba a consolar y que los iba a ayudar, y que Él se iba, pero que el Espíritu Santo les iba a seguir enseñando lo que Él no pudo enseñarles durante todo este tiempo. Y hoy vemos cómo ya es la partida del Señor al cielo. Ya en este momento es la ascensión del Señor al cielo. Entonces el Señor deja sus últimas palabras en la tierra, donde les dice que el Espíritu Santo los va a acompañar, que no se dispersen, que permanezcan juntos, porque va a llegar Pentecostés. Y es que seguramente por estos días, no sé si será el sábado o el domingo, que vamos a celebrar Pentecostés. ¿Será que debe ser esta semana? Y no sabía yo. Entonces, ya se va a celebrar nuevamente Pentecostés en la Iglesia Católica, que es la venida del Espíritu Santo a todos los que van a estar allí. Y el Señor les está dando esa enseñanza de que el Espíritu Santo va a venir y les va a infundir el Espíritu Santo con el que ustedes van a ir a enseñar, a predicar en todos los pueblos. Y aquí me voy a detener para rajar, como todos los días lo hago, en contra de los protestantes. Porque Ave María, si soy bueno para rajar en contra de los protestantes. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino que aguardad que se cumpla la promesa del Padre de la que me habéis oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Quiénes son vosotros? Los discípulos de Cristo van a ser bautizados con Espíritu Santo. Los que el Señor es ahora, Él les dijo, a ver si es que, ¿dónde es que está? En la fuerza, pero que va a venir entre vosotros y seréis testigos de Jerusalén y Judea y van a estar conmigo. Aquí. Y aquí es donde me gusta rajar de los protestantes, en esta partecita. El Señor, en Mateo 28, 19, le da una orden a los discípulos y les dice, vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Mateo 28, 19. Y aquí dice Hechos de los Apóstoles. En cambio recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Jesucristo es juicioso. Él consigue a 12 discípulos, escoge a 12. ¿A cuáles 12? A los que Él quiso. Y durante 3 años les enseñó. Y les enseñó lo que debían ir a enseñar por el mundo entero. Y aquí vemos cómo Él se va a marchar y les dice, ustedes van a recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los va a guiar y los va a acompañar. Ustedes vayan por todos los confines de la tierra, por Samaria, por Judea y hasta el infinito y más allá. El caso es que Dios los manda al mundo entero a predicar lo que Él les ha enseñado como doctrina. Y esa doctrina es la que la Iglesia Católica ha sido la que guarda celosamente durante estos 2000 años. Su doctrina, la doctrina de Cristo, es la que aparece en la Biblia. Aquí esto es un celular, pero acá adentro está la Biblia, está contenida la Biblia. Aquí dentro está todo lo que se debe enseñar y cada coma y cada tilde se va a cumplir. Y solamente la Iglesia Católica ha venido enseñando eso, hasta que en el año 1520 aparece Martín Lutero a enseñar una doctrina de demonios, a enseñar algo diferente.
Y luego cuando Martín Lutero cometió semejante error, vino otro caballero, Smith creo, y dijo, no, yo también entonces quiero montar mi propia iglesia, y enseñó otras bobadas. Y luego vino Elena de White, y luego vino Carlos Parán, y luego vino, por ejemplo, por este tiempo que existe aquí en la Unión, la Piraquive. También ella va a enseñar lo que le da la gana, y todo el mundo va a enseñar, pero la única iglesia que Cristo fundó fue la Iglesia Católica, no más. Si usted no está en esa iglesia, con toda plenitud se los puedo decir, muchachos, con toda plenitud, no serán salvos, a menos que, aparece en la Biblia, mira, hay otros que no están en este redil y hay que atraerlos, que los que se hayan salido regresen al redil. Si regresan al redil, serán salvos. Si no regresan al redil, no. Vamos a seguir leyendo entonces aquí el Salmo 46. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos y júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad, porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría, Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Segunda lectura, Hebreos 9, 24. Ay, ¿cómo así? Vea pues, hoy tenemos lectura, segunda lectura de Hebreos 9. Cristo entró en el mismo cielo. Mire lo que dice Pablo, Pablo a los hebreos, creo. Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces, desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez al final de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio, de la misma manera Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado, a los que lo esperan para salvarlos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado, a los que lo esperan para salvarlos. Hermanos, teniendo entrada el libre al santuario, teniendo entrada libre al santuario, en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros y a través de la cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Muchos de ustedes que han escuchado esta historia o este relato bíblico no entendieron nada, porque es que es difícil de entenderlo, pero resulta de que yo lo entiendo claritico. Yo lo entiendo claritico y gracias a Dios que el Padre Luis Toro ha aparecido con su apologética para enseñarla al mundo entero, y desde ahí es que he aprendido a escudriñar las Escrituras. Pues bien, ¿qué está diciendo acá este libro de los Hebreos? Algo que ya yo se los había manifestado antes. Voy a empezar por Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando ve venir al Señor Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué lo llamó Cordero? Si él se llama Jesús
y lo vio pasar y le dice: he ahí el Cordero de Dios. Luego lo va a bautizar y tiene que ver esa palabra Cordero de Dios, Jesucristo siendo un cordero, con algo que se practicaba en el Antiguo Testamento por los levitas. En Hebreos 5:1 dice que todo sumo sacerdote será escogido de entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados, y nadie puede tomar esta honra para sí. Por lo tanto, en el pueblo levita se van a nombrar sacerdotes que van a sacrificar animales para el perdón de los pecados de los hombres. ¿Y cuál es la orden? Que toda persona que tenga un pecado y quiere liberarse de ese pecado debe ir y presentar un cordero al templo, sin mancha, un cordero. Y ese cordero será el que va a asumir los pecados de ese hombre, y el sacerdote lo matará. Y entonces, al hacer el sacrificio del sacerdote, arrojan la sangre a las paredes, y así es liberado el pecado de la persona que haya cometido pecado. Y el sumo sacerdote, una vez cada año, entra al Santísimo, al lugar donde hay un velo grande donde nadie puede pasar, donde está el Arca de la Alianza, y él va a tomar todos los pecados de los sacerdotes que han arrojado en las paredes, todos esos pecados, y va a tomar todos esos pecados, y el sumo sacerdote se los va a presentar a Dios que está en el Arca de la Alianza. Ese es el ritual del Antiguo Testamento. Por eso hoy ese ritual se hace una sola vez y para siempre. ¿Se acuerdan que les dije que el Cordero? Pues bien, Jesucristo hace las veces de ese Cordero. Y por eso se hace una sola vez para siempre. Y dice la Escritura que si no fuera así, entonces Jesucristo tendría que venir y morir, venir y morir, venir y morir, venir y morir cada vez que se presentaran los pecados por el mundo entero. Pero lo que hace Jesucristo es ofrecer su vida como Cordero de Dios para el perdón de los pecados una sola vez y para siempre. Y así está escrito, ustedes lo leyeron, ustedes lo escucharon, ahorita se los digo brevemente. Y entonces Él entrega su vida una vez y para siempre, se rasga el velo, que yo no sabía por qué se rasgaba el velo en el templo a las 3 de la tarde el Viernes Santo, se rasga el velo del templo, y eso significa que ya el sumo sacerdote ha entrado al lugar santísimo, que es el cielo, y se queda allí. Es lo que Jesucristo hace en su vida, y es lo que hoy la lectura nos está mostrando. Habiendo entendido esto, les leo un pedacitico si quieren de ese pedacito. Entonces aquí dice: tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces, y como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena, si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez al final de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Él mismo se ofreció como Cordero de Dios en la cruz para morir por el pecado de las personas del mundo entero. Ese es el sacrificio de Jesucristo. Se hizo una sola vez y para siempre. Y ahora va a decir aquí: por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte el juicio. De la misma manera Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado a los que lo esperan para salvarlos. Al santuario en virtud de el camino inaugurado para nosotros. Por lo tanto, la Iglesia Católica realiza esto que Jesucristo ha ordenado en Mateo 22:19. Y Jesucristo hace el ritual de la Eucaristía, la última cena, que es el mismo ritual del sacrificio de Él con su cuerpo y con su sangre en la cruz. Es el mismo. ¿Y qué es? Que tomando pan, lo levanta, da gracias a Dios y dice: este es mi cuerpo. Y lo que levantó fue un pedazo de pan. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Y luego, tomando el vino, hace la oración y dice: esta es mi sangre, que será derramada por todos vosotros. Hagan esto en conmemoración mía. Y por eso cada vez que cogemos el pan y el vino en la Eucaristía, recordamos ese momento del sacrificio. Por eso es cada vez que comemos de este pan y bebemos de este vino, damos gracias Señor, oh Señor, hasta que vuelvas. Esa es la oración que nosotros hacemos cada vez que el Padre termina de levantar la hostia y de levantar el cáliz, y decimos: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este vino, proclamamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, hasta que vuelvas. Y cada vez que se hace esto, estamos proclamando la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz e invocando la resurrección de Jesucristo una vez para siempre, hasta que Él vuelva. Y aquí aparece la segunda venida. Si alguien quiere que le explique más sobre esto, pregúnteme, papito, que yo me la sé. Y si alguien dice que eso no es así, también venga y discuta conmigo. Vamos a leer Lucas 24, 46, 53. Mientras los bendecía, fue llevado hacia el cielo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros por vuestra parte quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es lo mismo que yo les he dicho. ¿Qué agrega aquí? Que se viene Pentecostés. Ojalá ustedes asistan al ritual. Yo le llamo siempre a la Santa Misa, le llamo ritual. Porque la Santa Misa es un ritual. No es, y voy a seguir hablando de los protestantes, no es lo que hacen los protestantes, que se reúnen entre ellos a alabar, aleluyar y glorificar a Dios. No, lo que hace la Iglesia Católica es un ritual. Óigalo bien la palabra que estoy utilizando. Es un ritual de la Iglesia Católica para dar gracias, alabar a Dios. Y por eso es tan sagrada la misa. Por eso es tan sagrada. Desde que comienza, que uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, hasta que termina. Y todo el proceso, desde que inicia hasta que termina con el ritual de la Eucaristía, es una ceremonia sagrada. Óigalo bien, no es, vuelvo y repito, como los protestantes que se reúnen a alabar, a aleluyar y a glorificar a Dios, pero nada más pueden hacer, porque ahí no está Cristo presente, ni Dios va a estar presente tampoco en medio de ellos. Ellos creen que está ahí Dios, porque lo alaban y lo aleluyan y lo glorifican, pero Dios no se hace presente. ¿Y por qué lo digo con tanta severidad? Porque así está escrito. Dice la palabra de Dios: a Dios solo se le puede dar la gloria en su iglesia, en ninguna otra parte más. Así es que si usted quiere participar de un ritual de la iglesia de Cristo, vaya a la misa. Espero que hayan entendido esto tan bonito, muchachos. Vuelvo y repito, si alguien dice: yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís y quiero más bien educarte y te voy a enseñar, hágale, mijo, yo lo escucho. Si es que yo estoy equivocado, hágale, a lo mejor yo estoy equivocado en algunas cosas. Si algún sacerdote me está viendo y me dice: César, venga, yo lo oriento porque hay algunas cosas que están así, 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 hágale, padre, enséñeme. Y si no estoy correcto en lo que estoy diciendo, entonces indíqueme, pero que yo sepa, lo que enseñó el padre Luis Toro es esto.
Y esto es lo que es apologética, esto es escudriñar las Escrituras y esto es enseñar tal y cual como está la Biblia escrita. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.